ese estado de Ranillas 3 años después de que finalizase la muestra. Hay un 1% solamente de la superficie ocupada por 8 empresas. El ayuntamiento tiene poquito más del 2% de todo el accionariado, o sea que hablar ahora de la Expo correspondería casi al Gobierno de Aragón, que es en estos momentos el accionista mayoritario, por lo tanto el propietario, pero las lecturas se pueden hacer viendo la botella medio llena o medio vacía. Yo, de las noticias que tengo, lo que en estos momentos está comercializado entre espacios vendidos y espacios alquilados es el 40%, es el 1% de una de las secciones, pero es el 40%, por lo tanto, a 3 años de haber acabado, y teniendo en cuenta que la Expo acabó un 14 de septiembre, el mismo día que Lehman Brothers hacía crack en Estados Unidos, que fue el inicio más impactante de la crisis, yo creo que tampoco son malas las expectativas. Hoy mismo abre una empresa, la semana que viene abre otra empresa. Yo creo que a 3 años vista y con el desarrollo que se ha dado a los espacios, a mí no me parece que sea como para verlo todo mal. Yo sería más optimista, pero en cualquier caso ha cambiado de manos también, y el ayuntamiento es una parte minoritaria, solo tiene un representante en lo que es el Consejo de Administración. Pues que me extraña poderosamente la visión de la concejal del Partido Socialista. Es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene la culpa, no tenía nada que ver en la Expo. El Ayuntamiento de Zaragoza fue una parte importantísima de lo que es la Expo, pero ahora, cuando vienen mal dadas, no quiere saber absolutamente nada y no es responsable de lo que hoy está ocurriendo. Mira, si en la Expo las decisiones de los gobiernos anteriores no hubieran sido la de trasladar todas o muchísimos organismos públicos a la Expo, es decir, allí no se habría comercializado ni el 1%. Es decir, lo que se pensó como un desarrollo y un parque empresarial, hoy es un parque de la administración pública, no es ningún parque empresarial, porque no hay ni un 1% dentro de las oficinas que se han alquilado allí. Es decir, al final, el problema del parque empresarial, de la Posexpo, es que bueno, lo que se nos vendió como un éxito desde el inicio, y de que la Expo tendría una Posexpo medida, hay una cuestión que creo que es irrefutable. Está siendo un fracaso que va a generar millones de euros de deuda, es decir, que va a generar una vez más millones de euros de deuda, porque eso está computado dentro de los balances para venderlo y no se está vendiendo, y eso generará deuda dentro de las administraciones. Es difícil achacar la responsabilidad solo y exclusivamente a la mala planificación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nadie podía prever una situación del mercado inmobiliario como la que en este momento se ha producido en los últimos 2 años, pero ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni la Ciudad del Vaticano. Así de claro, ¿eh? Entonces, yo creo que ni las cosas son tan buenas a veces como se pretenden vender, ni tan malas. Es verdad que en este momento en la ciudad de Zaragoza hay un exceso de mercado de oficinas, hay una oferta que desde luego no va a ser cubierta en muchos años, y hay un exceso del mercado de oficinas público y privado, y ahí entra dentro también el parque empresarial. Pero esa mala planificación desde la administración pública, que podría ser, vamos a aceptar como premisa de partida que no se llegó a contemplar un escenario en el que hubiese una crisis inmobiliaria de las dimensiones que hay en este momento, en el año 2003, 2004, 2005, cuando se diseñó toda la Posexpo, vamos a aceptarlo, no la veía nadie, pero vamos a aceptarlo como punto de partida. También serviría, por ejemplo, para todo el terciario de la estación de Delicias, que se diseñó también años anteriores y que no se ha colocado ni un solo metro cuadrado de oficinas de toda la estación de Delicias. Una mala planificación, pero no sé si se olvidaba de decir que esa mala planificación, buena planificación, en su momento, como defendía Juan Martín, fue por acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas. No es verdad. Y diré una cosa, Izquierda Unida no estaba en el ayuntamiento en ese momento, pero asume el acuerdo de no construir vivienda en la Expo, lo asumo. No estábamos, pero si hubiésemos estado también en ese acuerdo de planificación. El acuerdo de no construir vivienda en la Expo fue un acuerdo unánime. Ahora resulta que la Expo parece ser que fue una obra de unos que contó con la oposición de otros. Ese es un intento de juego que se está intentando vender últimamente y en el que evidentemente la ciudadanía no va a caer. Pero hay otra cuestión también que a mí me gustaría añadir a la Expo. Es verdad, decía Lola Campos, de la responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza es muy limitada, hoy el 2%. Hay otras entidades que tienen mucha más, otras instituciones que tienen mucha más responsabilidad. Un gobierno de España que comprometió una serie de equipamientos que no han ido, un gobierno de Aragón que comprometió esos equipamientos que están pendientes de ir, y no se ponga nervioso Jorge Azcón, ese gobierno no era del PP, y de la misma manera un gobierno de Aragón que aceptó
en pago de una deuda histórica una serie de edificios de la Expo que en estos momentos son absolutamente inaprovechables, de lo que sí que hay algo de culpa, porque uno de los socios que evidentemente además con mayor fruición decidió aceptar esto fue el Partido Aragonés, hoy socio del Partido Popular en muchas cosas del Gobierno de Aragón. Vamos a hablar del transporte público. El Ejecutivo ha planteado disminuir las subvenciones para los transbordos y aumentar el precio del billete. Bueno, yo creo que efectivamente en una ciudad como Zaragoza que el Ayuntamiento subvencione, que el 31% de los viajes, como publicaba hoy Heraldo, sean gratuitos y que el Ayuntamiento subvencione con más del 40% el transporte público, creo que es una buena medida, es una medida social, es una medida importante. Pero en época de crisis creo que hay que plantearse qué manera hay de buscar, encontrar soluciones a esa cantidad de dinero que el Ayuntamiento invierte ahí y gasta ahí. Yo creo que hay algunas cuantas a mirar. Creo que se puede hacer un incremento razonable y racional del precio del billete de autobús, tendiendo a hacerlo de la forma más progresiva posible. Es decir, aquellas personas que usen sistemáticamente el autobús por necesidad, hay algunos títulos de transporte en los que se puede primar ese uso. El 8%, prácticamente el 8%, que marca la subida del IPC del transporte en este mes, puede ser un punto de partida interesante para trabajar en ello. Lo que ha hecho el Partido Popular es que está dispuesto a subirlo hasta el IPC del transporte. El máximo que está dispuesto a subir el Partido Popular es el IPC del transporte, que es cierto que está en el 8%, porque es una cuestión responsable. Porque es una cuestión responsable. Porque subir el IPC en el transporte esa cantidad es lo que hará que no se siga generando más déficit. Es cierto. Es decir, estamos dispuestos, lo decíamos cuando estábamos en el gobierno, y ahora decimos que estamos dispuestos a subir hasta un máximo del IPC, hasta un máximo. Hasta, bueno, esa es una si me vas a dejar que diga yo, lo digas tú. Es decir, hasta un máximo. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho el Partido Socialista? ¿Qué hemos leído este fin de semana en un medio de comunicación de lo que piensa hacer el gobierno? Subirlo desde un 7 hasta un 20%. Esa es la propuesta que tiene el Partido Socialista y a eso es a lo que nosotros nos vamos a negar en rotundo. No estamos dispuestos a que el incremento del transporte, más allá del incremento que sea necesario, lo cual no quiere decir que al final tengamos que pactar un 7, ni muchísimo menos. Lo que decimos es que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a negociar y que ese será nuestro máximo. Pero hay que dejar una cuestión taxativamente clara. Nuestro máximo es el mínimo que ha hecho el gobierno. El equipo de gobierno ha planteado algo que estaba un poco en la filosofía de lo que se dijo el debate anterior. El Ayuntamiento está en la obligación de intentar recuperar en parte o en buena parte los costes de la prestación del servicio. Si en estos momentos se está subvencionando prácticamente el doble, o sea, pagamos la mitad de lo que cuesta el servicio, es lícito con la situación económica, porque no hay los ingresos que había en otros tiempos, es lícito intentar al menos aminorar un poco la diferencia entre lo que cuesta y lo que recobra el Ayuntamiento y lo que paga a la empresa concesionaria. Y se está en esa línea. Si queremos ahorrar, estamos hablando de ajustar y de intentar ir a un equilibrio presupuestario de las cosas, tenemos que empezar y tenemos que empezar y acabar en cada uno de los elementos. Y el transporte está siendo en estos momentos una carga. Es importantísimo. Vamos a seguir con las ayudas que se puedan y con las fórmulas que encontremos entre todos, vamos a ir a una minoración y vamos a ir a un incremento que está sin fijar en estos momentos. En estos 4 meses es la primera vez que el Partido Popular hace una propuesta que se aproxima a las propuestas del gobierno. Del gobierno quiero decir del PSOE, claramente, del PSOE. Yo estoy contento porque por lo menos el gobierno no ha salido diciendo que iba a subir entre un 22 y un 32, sino igual el Partido Popular hubiese propuesto una subida de como máximo el 22, que parece subyacer en la argumentación de Jorge. Yo creo que está bien que el Partido Popular esté en posiciones constructivas, y yo creo que está en posiciones constructivas, es decir, subir el transporte público, el IPC, parece lo razonable. Lo que no parece razonable es que no se plantee la misma argumentación para todas las ordenanzas fiscales y los impuestos, que no se planteó. Pero bueno, eso es agua pasada que no mueve molino. 8%, bien, de acuerdo, yo creo que esa es la posición que defiende Junta Aragonesista, el IPC del transporte, creemos que es lo adecuado, pero creemos que es lo adecuado a renglón seguido de: no puede ser que sea gratis el transporte público. Lo digo con toda claridad. No puede ser que sea gratis el transporte público. La gratuidad, la bonificación del transporte tiene que estar en función de la renta. Y sí se puede, evidentemente, sí se puede, con los medios tecnológicos que en este momento se tienen, ir a un procedimiento en el que los tramos
de bonificación del billete sean tramos novedosos. Se puede.